Para mí, el café no es un vicio, es la felicidad de todas mis mañanas. Bienvenidos al Cafecito Financiero. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Estos estarán delante de los reyes y no delante de los de bajas condiciones. Proverbios 22:29. Y hoy tenemos, señores, a Altru Díaz, Pastor Altru Díaz. Amén. Qué Un honor. El placer es mío, Frank, distinguida, compartir con ustedes y con toda su audiencia El honor este cafecito. El honor es nuestro. Entrando ya ahí en materia, ¿quién es Altru Díaz? ¿De dónde es? ¿Y cómo defines a tu familia? Bueno, Altru Díaz es un joven pastor, como ya bien dije en la introducción. Nací en el sur de República Dominicana, en un municipio de Neiva, capital de la provincia de Bauruco. A muy corta edad, pues, mis padres se trasladan a Santo Domingo, al junto de mis hermanos. Tan solo tenía unos 2 años, criado en la capital hasta aproximadamente los 15, cuando me traslado a Higüey. Acepto al Señor a los 15 años aproximadamente, faltando tan solo unos meses para cumplir 15 años, hasta el día de hoy. Desde los 15, qué bendición. 15. Wow. Voy rumbo a los 37. Wow. Qué bueno. Wow. ¿Y cómo tú defines a tu familia entonces, Altru? Bueno, diría que desde la perspectiva bíblica es una familia normal, una familia funcional que enfrenta desafíos en la sociedad en la que vivimos, pero que tiene la Biblia como una herramienta para dar la cara a dichos desafíos. Es una familia normal. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con Dios? ¿Y cómo tú aceptas tu llamado? Bueno, el primer encuentro con Dios a los aproximadamente 15 años, como bien dije, cuando acepté a Cristo mediante un quebrantamiento y unas circunstancias que me movieron del lugar donde vivía, donde me crié en Santo Domingo, un barrio llamado La Ciénaga, un barrio muy popular ahí entre Guachupita, Los Guandules, Gualey, allá en el fondo, en las riberas del río Sama. Y entonces fue una experiencia un poco convulsa, es decir, mediante la cual acepto a Jesús. Cuando llego acá a casa de una hermana que hoy es pastor en Neiva, al junto de su esposo y sus 3 hijos, en una congregación preciosísima abajo, en la capital de la provincia y en una zona rural llamada Las Lomas de Neiva. Arriba llego a su casa, cuando ellos vivían acá, ahí acepto a Cristo. Recibo el llamado al campo de la predicación a los 17 años. Predico por primera vez fuera de mi congregación. A los 17. 17. Sí, 17. A través de un sueño. Bueno, y te presentaste como un joven pastor, pero de los 5 ministerios, pues tú también eres maestro. Y a través de tú desarrollar ese llamado, creaste una escuela llamada Sleepelf. Correcto. Sleepelf. ¿De qué trata y qué tú esperas, qué tú enseñas allí? Bueno, inicié el primer libro sobre liderazgo o destinado al campo del liderazgo. No era Soy un líder, sino otro. Wow. Ahora, ese libro demanda un proceso un poquito más complejo, más detallado y complejo por las informaciones que carga. Así que yo decidí esperar. Sobre la base del tema de ese libro, entonces se construye o surge el nombre de la escuela. El nombre de la escuela. Sobre la base del tema de ese libro que está en proceso, pero demanda un poquito más de detalles ahí por la temática del libro, ¿correcto? Entonces, el nombre de la escuela está construido de la siguiente manera. La S, que es la S roja, que cuando David coloque en edición el logo, pues la gente observará. La S es escuela en inglés. Que no se pronuncia escuela en inglés como lo hacemos aquí con la E cortada, escuela, sino como con esa S labiodental, ¿verdad? Como correcto, school. Correcto, entonces esa S es escuela en inglés. Luego está la próxima sílaba, que es líderes, L-I. O sea, school, correcto. Escuela, la próxima sílaba, L-I de líderes. Y luego entonces tenemos 3 consonantes y una vocal que representan los 4 pilares de liderazgo que sostienen toda sociedad. Sleeper. Entonces tenemos la P de liderazgo político, la E
de liderazgo empresarial, la R de liderazgo religioso, religioso en el buen sentido de la palabra, Exacto. y la F de liderazgo familiar. Wow. Entonces, cuando revisamos todas las civilizaciones, tanto antiguas como modernas, todas se han desarrollado sobre la base de esos únicos 4 pilares de liderazgo. Solo esos 4. Liderazgo político, liderazgo empresarial, liderazgo religioso y liderazgo familiar. Con el liderazgo religioso en la base, definiendo todo. Aún en culturas politeístas como China, India, es el elemento o el pilar religioso el que define cómo debe ser el comportamiento de las empresas, cómo debe ser el comportamiento de las familias, Wow. y cómo debe ser el comportamiento del sistema político, aunque al final no sea así. Entonces, por eso, ahora, en la construcción, pues el elemento religioso como consonante ocupa el tercer lugar, pero es por un tema de estética en la pronunciación de la escuela. Pero realmente debe ser el primer pilar. Luego el pilar entonces familiar, que descanse, porque normalmente las personas dirían, no, la familia va primero. Ajá. No, realmente el sistema religioso definiendo cuáles son los principios éticos y morales que deben dirigir una sociedad, iniciando con ese elemento que forma parte de la sociedad básico como la familia va en segundo lugar después del elemento religioso. Wow. Y Ahí nace la escuela. Y me llama la atención esos 4 pilares, porque un empresario o un emprendedor solamente se enfoca en su empresa, abandona entonces eso religioso, eso de la familia, y en todos los sentidos se enfoca solamente en su empresa, en el dinero. Y aquí tenemos, señores, el libro Soy un líder, escrito por nuestro autor que está aquí, Altru Díaz. ¿De qué trata Soy un líder? Ok. Bueno, si tuviese que resumir, el libro tiene 184 páginas en diagramación, 6 capítulos, decorando esas 84 páginas. Ahora bien, si tuviese que resumir todo el contenido del libro, valga el pleonasmo, sería resumido en la imagen que tiene en la gráfica. Veo un ajedrez, piezas de ajedrez, un peón y un rey. Correcto. Tenemos el rey un peldaño más arriba en la jerarquía, y luego tenemos a un peón abajo que está en la última línea en el ajedrez, y tenemos al rey ayudando al peón a subir. Wow. Entonces, liderazgo, queramos o no, es un concepto que tiene que ver con fuerza. Está relacionado con fuerza, con poder y con autoridad. ¿Correcto? Queramos o no. No es solamente enviar y mandar. No. Liderazgo tiene que ver con fuerza, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con poder, en cualquiera de los 4 pilares, en el pilar religioso, en el pilar familiar, en el pilar empresarial, en el pilar político. Quienes ocupan las posiciones de más arriba, pues eso está relacionado con fuerza y con autoridad. O sea, ahora Jesús introduce una dinámica que es normal hacia lo interno de la cultura hebrea, pero que se había perdido de vista. Y cuando nosotros observamos la razón por la cual en las sociedades como República Dominicana tenemos tantos problemas, es precisamente porque los políticos no han entendido ese principio que enseñó Jesús, que es un principio revolucionario. Sí. Entonces yo, como pastor, vamos a decir como teólogo, Claro, estoy usando la plataforma en la que más autoridad yo tengo, que es la parte teológica, ¿correcto? Para desde la perspectiva teológica, entonces enseñar un principio que abarca todo lo demás. Usando como base, repito, el campo en el que yo tengo autoridad. Claro, como claro. usted está hablando de finanzas. Exacto. Yo podría hablar de finanzas y la verdad no es relativa. Si yo trato un principio sobre finanzas que es verdad en mi boca y es verdad también en la suya. O sea, no es relativa la verdad. Correcto. Sin embargo, hay un campo en el que yo debo entender que tengo autoridad para hablar desde esa plataforma. Entonces fue lo que yo hice. Jesús, en el traspaso de reino que hace a los discípulos, se quita el manto y se ciñe una toalla en ese traspaso de reino mediante un simbolismo brillante, cargado de significado. El manto es símbolo de poder, de autoridad, de fuerza, y él les dice a ellos: ustedes me llaman Señor, y verdad dicen porque lo soy. Pues yo, el Señor, estoy lavando sus pies. Lo que Jesús está enseñando es el equilibrio perfecto entre el poder y el servicio. Él está enseñando que al quitarse el manto, que es símbolo de poder, de autoridad,
de majestad, etcétera, y ceñirse una toalla, él está dando a entender que en el liderazgo efectivo, quien no canaliza la autoridad de su manto a través del servicio de la toalla produce mal en vez de bien. Wow. O daña en el proceso. Muy profundo eso. Eso es lo que él está dando a entender. Luego más adelante dicen, ustedes oyeron que los reyes de las naciones se enseñorean de sus súbditos y ejercen control sobre los que tienen potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el mayor servirá al menor. Fíjate las dos palabras que él usa en orden, mayor, Sí, y menor. mayor y menor. Habla de jerarquía ese orden. Esas dos palabras hablan en ese orden de jerarquía, mayor y menor. Implica que hay uno que es menor. Ahora, Jesús no está promoviendo anarquía, porque el reino no es una anarquía. Implica que en el sistema político sí existen mayores que otros. Ajá. En la empresa, mayores que otros. Claro. En la familia, mayores que otros. Porque en una conferencia una joven levantó la mano y dijo, yo creo que aquí nadie es más grande que nadie. Ajá. Y entonces yo le respondí de la siguiente manera. Yo le dije, bueno, cuando yo llegue... Eso fue en la sección de preguntas y respuestas. Ajá. Yo le dije, cuando yo llegue hoy a mi casa, le voy a decir a mi hijo de 9 años, para ese entonces Adriel tenía 9 años, que él va a pagar la casa a partir de hoy. Porque si nadie es más grande que nadie. Exacto. Ahora, nadie es más importante Ahí sí. frente a Dios que nadie. Eso sí. Pero mayor sí. Entonces Jesús no promueve anarquía. Usa términos como mayor y menor. Solo que él está explicando que la dinámica del reino conecta a los mayores con los menores a través del servicio. Por eso él dice, sino que el mayor servirá al menor. Y ahí está la solución para todos los problemas que tenemos en toda Latinoamérica, especialmente acá, en nuestra nación, todos los problemas que se presentan en la iglesia, en la familia, en esa dinámica. Entonces el libro se resumiría en ese concepto, o sea, cómo establecer el equilibrio entre el manto y la toalla. Yo, como vamos a decir, como mayor en mi casa, como mayor en la congregación y en el campo religioso, como mayor en Sleeper, en la empresa, como mayor, vamos a decir, en un sistema por un partido político, dentro del sistema de partido, etcétera, cómo yo no abandonar esa posición de autoridad, de poder, entender que sí, que la tengo, pero luego a ver cómo yo voy a canalizar desde ahí hacia abajo mi autoridad y mi poder. Si no uso la toalla, aunque sea legítima la posición y legítima también la autoridad, voy a dañar en el proceso. Eso puede hacerlo un padre, un político, un empresario, un pastor. Sí, un pastor, correcto. La autoridad es legítima, no es ilegítima, pero puede dañar en el proceso si no entiende esto. Qué bueno. Y yo creo que es un libro que lo necesita todo emprendedor. Sí. Lo he leído y es bastante bueno en toma de decisiones también. En otro orden, escribiste también 7 dimensiones de un propósito divino. ¿De qué trata ese? Este tiene otra dinámica. Ajá. Sí, este libro nació hace más o menos unos 10 años. Es primero que este. Sí, correcto. El primer hijo, sí. El primer libro. El borrón tenía ahí más o menos unos 9 años, aunque el libro nació hace 10 años, de una serie de enseñanzas que impartimos en Montecristi, en la Iglesia de Dios Central de Montecristi, hace unos 10 años. Entonces estaba ahí en gaveta, lanzamos primero y lo que quería era mostrar cómo es ese proceso de una persona que entiende su propósito. Es un libro un poquito más inclinado a la parte interna, porque este libro, Soy un líder, aunque fue escrito desde la plataforma religiosa o teológica, al final hay principios acá que son multiaplicativos. Exacto. ¿Correcto? Sí, hay principios acá que son multiaplicativos, que pueden aplicarse a cualquiera de los pilares de liderazgo. Exacto. Pero ya ven, 7 dimensiones es un poquito más destinado a la parte interna, a las personas que entienden el concepto de propósito, escrito desde una perspectiva metafórica, usando como modelo el proceso de un ser humano desde que es concebido, desde que se da esa fecundación, cuando se unen las dos células, la reproductora de la mamá, del papá, etcétera. Desde ahí, más o menos yo, desde una perspectiva metafórica, por eso dice, precisamente en la portada dice, en inglés, dice lenguaje metafórico, el libro. Entonces, es más o menos esa la línea. Voy explicando la concepción del propósito, la prenatalidad del propósito, qué debe hacer cada propósito en cada etapa. Hay principios codificados,
el nacimiento del propósito, cómo dar a luz un propósito Todo, divino. Es una todo, metáfora. Todo. Muy completo. Sí, es una metáfora. Qué bueno, qué bueno. Pero tú tienes otro libro también, que creo que fue reciente, de Venga a tu reino. 3 colores, 3 versiones. Explícanos un poco Sí, eso. ese es mucho más complejo todavía, aunque es otra dinámica, pero es mucho más complejo que estos por cómo nació. Es como que el nacimiento del libro es como el que marca, Ajá. vamos a decir, la identidad del libro. O permítanme decir, un poco complejo para la gente entender el término, pero la carga de energía de ese libro viene con su nacimiento. O sea, ¿qué lo provocó? ¿Qué lo Yo provocó? estoy lidiando con el tema de la diabetes desde hace unos 10 años. Inicié 4 años antes de nacer mi segunda hija. Diana hoy tiene 6. Pero cuando ella nació, acabando de nacer, llegó a casa. Ese mismo día me internaron 4 días. Ella recién nacida. El azúcar en 420. Y me internaron porque una pareja de pastores de Romana subieron a ver a la niña. Ella me observó y me dijo, yo no me voy hasta que no vayamos al hospital. Tú no estás bien. Sí, hasta que no vayamos al médico no me voy. Ese día me dejaron interno 4 días. Y entonces a partir de ahí todo el proceso, hasta que estando entonces en Colombia, un pastor de la red de Guillermo Maldonado, le ministré en un aniversario, el 8º aniversario, y él entonces me da una palabra profética y me dice, tu próximo libro se va a hacer viral. Pero yo no entiendo por el momento, porque tengo 10 libros en carpeta. Sí, 10 libros en carpeta que voy escribiendo según me siento inspirado. Exacto. Porque o sea, no me gusta simplemente estar concatenando información que tomo de aquí, que no. Entonces, hasta que una madrugada, en medio del proceso de salud, escucho la voz de Dios que me dice, mi corona está detenida en tu estómago. Wow. Por eso es un libro mucho más fuerte en ese sentido. Entonces lo que estoy explicando en el libro es que cuando Jesús habla de la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, realmente está describiendo 5 puntos que están representados en nuestro cuerpo. Y en la introducción, en palabras del escritor, pues yo explico que el reino está aquí porque Jesús lo trajo. Exacto. Sin embargo, para yo manifestarlo en mi entorno, la corona, en representación del reino, que es la voluntad del Padre, debe recorrer esos 5 puntos que él está describiendo. Y el tercer punto es el estómago. O sea, el estómago, el segundo cerebro del cuerpo humano, con más de 100 millones de conexiones neuronales, porque al principio, estoy hablando de años atrás científicamente, se creía que solamente el ser humano tenía neuronas acá en el primer cerebro. Exacto. Y que se daba todo ese proceso, conexiones neuronales, todo lo que estoy explicando allí desde la plataforma teológica. Estoy explicando cosas que siempre han estado en la Biblia y obviamente para respaldarla científicamente estoy trayendo a colación fuentes, como en el caso de que estoy citando en el libro, la Fundación Española del Aparato Digestivo. Y estoy citando a unos médicos de esta fundación, etcétera, para entonces complementar la información. Traigo la información científica, que es el campo de ello, para entonces yo respaldar lo que estoy explicando teológicamente, que está por todas partes en la Biblia. Exacto. El por qué Dios le dice al pueblo hebreo en Levítico capítulo 3 que le sacrifiquen los riñones y la grosura que está sobre los riñones. Al final Dios lo que quería era, a través del símbolo, algo que estaba en el cuerpo humano, pero como Dios no quiere que el cuerpo humano se haga daño, se corte, se lo pide en un símbolo. Estoy explicando todo. Entonces, encima de los riñones están estas glándulas grasas, que son las glándulas suprarrenales dentro del sistema endocrino, donde se producen hormonas sexuales, donde se produce cortisol. Estoy hablando allí del estrés, de todo eso, lo que genera, todo el problema de la diabetes. Hasta finalmente el último punto, que son los pies, el simbolismo de los pies en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que simbolizan los pies, y es cultura de nosotros los evangélicos, el concepto de enderecen vuestros caminos, etcétera. Estoy resumiendo. Más o menos en esa línea va ese libro, es un poquito más complejo. 3 versiones, porque el verde es versión general, por eso dice Adamah, que es la palabra, el verbo raíz en hebreo del que viene el nombre Adam. Adam es genérico. Luego entonces está una versión para hombres que dice por eso arriba Ish. Mi diseñador estrella de portada es David, que nos sentamos ahí a
a hacer diseñar. maravillas. Entonces dice ish, que es una de las palabras para hombre en hebreo, y está relacionada con un verbo raíz del que viene la palabra que significa fuego. Entonces ish habla de... Por eso hay un 6º capítulo en el libro para hombres, Ajá. exclusivamente para varones, titulado Hombres de Fuego que transforman realidades. Que no lo está en el de mujeres. Que no lo está en el de mujeres ni en el general. En el Y en de el de general. mujeres, que se llama Isha, que es el femenino de Ish, Ajá. también es mujer de fuego, que transforma realidades. Ahí estoy hablando del poder latente del fuego, que es capaz de cambiar su entorno. Pero al final de cada capítulo hay una hoja de trabajo para abordar esos desafíos que enfrenta la mujer a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual, para ella hacer autoevaluación al final de cada capítulo. La hoja de trabajo del libro de mujeres es distinta a la hoja de trabajo del libro para hombres. Son las mismas emociones, pero abordadas de una manera distinta. O sea, el hombre siente felicidad, la mujer también. El hombre siente tristeza, la mujer también. El hombre libera ciertos químicos en su cuerpo que generan este tipo de emoción, la mujer también, pero ellos lo procesan de manera distinta. Entonces, por eso al principio hay una página que dice cómo leer este libro con tu cónyuge en 10 pasos. Y le va explicando a la mujer: haz esto, haz aquello, etcétera, 5 semanas, porque son 5 capítulos originales. El 6º capítulo es extra para ella. Entonces le va explicando cómo desarrollar un programa de lectura, y entonces el hombre lo hace por su lado, luego se reúnen. Toda la dinámica está explicada para trabajar matrimonio. Qué bueno. Bonito. Más o menos en la línea. Por eso 3 versiones. Y hay que aclarar que es un pensamiento único, porque a veces uno recoge de allí, recoge de aquí, recoge de un curso, de una experiencia. Pero no solamente tú pones aquí de tu experiencia, sino de la ciencia. Correcto. Y bíblico, porque este libro de Soy un líder tiene sus versículos bíblicos, es fundamentado con la Biblia, señores. Es un libro práctico. Es un libro práctico. Sí. El que quiera pertenecer al seminario Rema Santa. Bueno, Rema Santa es un seminario con asiento en San Juan, Puerto Rico, avalado por una universidad con asiento en Ohio, para el tema de las titulaciones. Entonces Rema Santa desarrolla todo el proceso bajo la supervisión de esta universidad. Ya eso es otro proceso. Ese otro proceso. Correcto. El quórum que iniciamos ahora ya va avanzado, lleva unos 2 meses. Tendríamos que... Entonces ya eso es otro proceso que vamos iniciando cada cierto tiempo. Y el que quiera pertenecer a la congregación o iglesia evangélica Jesucristo, Rey de la Familia, que es la que tú pastoreas. Ok, estamos ubicados en la carretera Mella, kilómetro 1,5, entrada principal al sector San Pedro, ahí mismo, en la antigua discoterraza Alex. Y la escuela de líderes, Sleepers. Correcto. En el caso de la escuela de líderes, estamos desarrollando programas educativos de forma constante. Hay un programa educativo llamado RITCOS, que es Red Internacional de Colaboradores Sleepers, y nosotros tenemos imparticiones todos los viernes. Y en el caso de que yo tenga una empresa, quiera contactarte como conferencista, una congregación, ¿a qué contacto? Pueden hacerlo a través de las redes sociales. Altos Correcto, Días. sí. Y ahí en las redes sociales están todos los contactos. Igualmente los libros lo vemos en Amazon físicos. Están todos disponibles en formato físico y digital. Todos. Salvo que se me olvidó, me parece que le he contado a David el último, que es un libro sobre el arte de la predicación. Y el arte de la interpretación, llamado El arte de las 2H, que ese está en formato digital solamente en Amazon. Eso a petición de un amigo, porque ya habíamos desarrollado algunas enseñanzas sobre el arte de la interpretación, el arte de la predicación, desde la perspectiva del pensamiento hebreo y desde la perspectiva... Estamos fusionando hermenéutica convencional de la teología grecorromana y hermenéutica hebrea, elementos de predicación de la teología convencional y de la teología hebrea. Y entonces de ahí nace ese libro, porque a veces yo observo, y ahí está en el libro donde hablo acerca del predicador tipo Pablo y el predicador tipo Pedro, porque el predicador tipo Pedro derriba mucho los puentes por la estructura paradigmática que le formó, y él cree que es positiva porque su mente le está diciendo que es positiva. No implica que se comprometan los principios fundamentales del evangelio, sino que hay cosas que... Entonces uno observa que una revelación viene sobre la vida de Pedro
de manera simultánea viene otra revelación sobre la vida de Cornelio al mismo tiempo. Él está orando en una azotea y Dios le dice, ve. Sin embargo, cuando él llega a la casa de Cornelio, él abre el discurso derribando el puente de la siguiente manera. Pedro dice, ustedes saben que a un judío no le es lícito entrar en casa de gentiles, y automáticamente derriba el puente. Exacto. Dios nunca había dicho eso en la Torá, No. o en la instrucción, en la Biblia. No, que se convirtieran ellos a ti, le dijo Israel, no tú a ellos, sí. ¿De dónde viene ese pensamiento de Pedro? Viene de una de las 22 escuelas o más de 22 escuelas de pensamiento que existían previo ya a los tiempos de Jesús. Algunas habían empezado a ser construidas y había una escuela que era un poco rígida en el proceso. Entonces creó ese sistema de leyes, vamos a decir, quizás con una buena intención, para proteger lo que sí era la ley real o el mandamiento real, y entonces de ahí surge. No voy a explicar todo el contexto, pero el punto es que es el nivel de formación, el tipo de formación que tuvo Pedro no le permitió llegar más allá, porque Jesús dijo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Exacto. en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Pero en el caso de él no llegó más allá. Pedro tuvo que ser circunscrito a predicarle solo a los judíos, no porque Dios quiso, sino porque él se limitó. En el caso de Pablo es distinto. Llega a un lugar en el que hay un altar al Dios no conocido. Se monta en esa plataforma y no solo eso, en el mismo contexto utiliza un pensamiento de Homero el poeta, que se lo dedicó Homero a Zeus, y Pablo lo utiliza para ponérselo a Jehová, vamos a decir, y dice, porque como algunos de vuestros poetas han dicho, porque ciertamente el linaje suyo somos, eso era un pensamiento. Ahora, cuando Lucas describe a Pablo, Saulo, dice de dónde era. Y entonces dice Saulo de Tarso. Entonces Tarso era una isla portuaria en una zona cercana a hoy España. Correcto. Y era una zona económicamente muy pujante. El nivel de cultura de esa zona era muy elevada. Implica que el nivel de preparación del predicador juega un papel importante como filtro del mensaje divino. Wow. Entonces tenemos al predicador Pedro y al predicador Pablo. Ejemplo, si yo no voy a tener a un católico sentado ahí haciendo apología sobre un tema específico, yo no voy a un medio de comunicación a hablar en contra de un católico. Bendiciones mil para los católicos, en sentido general. Qué bueno. O sea, no voy a cuestionar lo que ellos creen desde un micrófono, claro, yo solo. Claro. Eso no implica que yo tenga miedo. No, igual lo dijera. El punto es que si voy a hacer apología de un tema doctrinal o de una cuestión teológica, yo quisiera que alguien esté sentado ahí para darle el derecho a réplica y vamos a debatir. Exacto. Correcto, pero no voy a atacar. Yo me voy. O sea, para mí, Higüey es una ciudad de una fe vibrante. Porque a mí me gusta Higüey porque Higüey se parece mucho al sur. Higüey cree de verdad. Dios está enamorado de la fe de Higüey. No ha pasado nada todavía, pero Dios está enamorado de la fe de esta ciudad. Amén. Correcto. Entonces, ese libro creo que nació porque ese amigo me hizo la petición. Mira, la información que tú nos has impartido, ¿por qué no la conviertes en un material? Exacto. Que ya le habíamos impartido varios seminarios sobre el arte de las dos H. Primera H, homilética. Segunda H, hermenéutica. O primera hermenéutica y segunda homilética. Y más por ahí va. Tiene como unos 4 capítulos, pero creo que, o sea, sin querer, porque honestamente no fue tan intencional. Exacto. Como los demás. O sea, creamos una joya en ese sentido que creo que le haría bien a muchos predicadores que están cometiendo errores y creen que es voz de Dios. Ese sería como una guía. Sí. Como una guía de orientación. Qué bueno, qué bueno. Altru, ya para finalizar, me gustaría que tú le dejes un consejo para que una persona pueda ser un buen líder. Ok, yo creo que como todo buen mensaje tendríamos que regresar al principio. Sí. Correcto. Y al principio iniciamos hablando acerca de cómo resumiríamos este libro y la escuela de líderes. Todos los principios, como decimos, habidos y por haber, están en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces decía un coach motivacional muy bueno. Él decía, mi mentor siempre me citaba la Biblia. Y yo cuestionaba porque él no era cristiano ni yo tampoco. Wow. Y yo decía, ¿el por qué este hombre usa tanto la Biblia? Y yo lo cuestionaba y él me decía, luego lo vas a entender. Hasta que un día entonces, después de varios años, me dijo, lo que pasa es que eso es un libro para la vida. Wow. Incluso hay mandatarios
que han citado a Moisés, a Jesucristo como buenos líderes. Y citan la Biblia y no son cristianos. Correcto. Entonces, la espiritualidad que nos enseñaron con buenas intenciones, Sí. excelente. Sin embargo, está limitada. Ujú. Porque la verdadera espiritualidad nosotros la desconectamos de esta realidad. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Y es lo que yo enseño a la gente que está conmigo. La Biblia dice, porque lo que de Dios se conoce, básico, Romanos capítulo 1, verso 20. Su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Él, nos son claramente manifiestas desde la creación del mundo, Ujú. siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahí hay dos palabras para cosas que ameritan ser objeto de profundo análisis. Número 1, cosas invisibles. Y número 2, cosas hechas. Y el escritor está diciendo que las cosas hechas fueron creadas como una herramienta para que yo pueda conocer las cosas invisibles. Entonces, por eso se establece en el pensamiento rabínico Ujú. que lo espiritual es lo espiritual y lo que se ve es lo espiritual condensado. Y que Dios tomó un 1% de la espiritualidad invisible y la materializó. Nosotros estamos viviendo en un 1%. Y ellos luego se preguntan, ¿y para qué Dios tomó un 1% de la espiritualidad? Porque al principio el 100% era invisible. ¿Y por qué Dios tomó un 1% y la materializó? Dando paso a este mundo finito. Ujú. Entonces luego ellos responden y dicen, para que a través de ese 1% que es materia, el ser humano pueda calificar y cualificar para vivir en el 99% restante. Amén. Es decir, que mi cuerpo, mi vida, mi dinero, mi matrimonio, mis hijos, mi carro y todo lo que yo vivo en esta realidad es el 1% que es un examen. Eso también es espiritualidad. Entonces, por eso es que en ese pensamiento rabínico el hombre espiritual o la verdadera espiritualidad descansa sobre la base de la inteligencia emocional. Porque yo puedo terminar ahora mismo un buen mensaje en el púlpito y luego salir a atragantarme en una discusión con David con baja Sí. inteligencia emocional. Sin embargo, ustedes me vieron fluyendo, ¿verdad? Sí. Y echando fuera demonios y un montón de cosas. Y ustedes dijeron, wow, Arturo es un hombre espiritual. No, es un hombre que aprendió algunas técnicas que le enseñaron que eso era espiritualidad, pero él llegó y se atragantó en una discusión con David. Créanme que no es un hombre espiritual. No es un hombre espiritual. No, él no es un hombre espiritual porque echa fuera demonios Claro. o toma 3 días de ayuno de manera consecutiva. Si cuando sales de ahí te atragantas con baja inteligencia emocional, derribando, no puedes desarrollar relaciones interpersonales de manera sana, etcétera. Bueno, me doy a entender. Entonces, esa perspectiva es la que estamos trabajando de manera aterrizada y ahí descansa todo. Entonces, mi consejo para el liderazgo en cualquiera de los 4 pilares de liderazgo que sostienen toda sociedad, en el liderazgo político, en el liderazgo religioso, en el liderazgo familiar, en el liderazgo empresarial, es que logren conectar simplemente el manto con la toalla, que ya explicamos cuál es el Muy simbolismo. bonito. Y si quieren aprender más, ahí está el libro. Ahí está el pueden libro. comprar. Y está Arturo Díaz también, que para Exactamente. pertenecer a su escuela. Claro, pues gracias por estar aquí con nosotros, por Gracias por la compartir invitación. un poquito de lo tanto que yo sé que tienes para dar y que sigan más libros. Exacto. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer, líder. Gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Dios te bendiga.